Mi nombre es Diyali Anand, soy profesor de Medicina de Cuidado Crítico y el decano de la Escuela de Medicina Simone Weil en la Universidad Paris-Saclay en Francia. El tema del día de hoy es sobre corticosteroides para sepsis. La mayoría de mi investigación la he llevado a cabo y ha sido financiada por fuentes públicas, principalmente del Ministerio de Salud de Francia y de la Comisión Europea. Empecemos haciendo la pregunta y respondiendo a esta pregunta. ¿Por qué debería administrar corticosteroides a pacientes con sepsis? Entonces, los corticosteroides son medicamentos inmunomodulares muy poderosos. Sabemos muy bien cómo funcionan. Entonces, básicamente, en esta diapositiva, como los corticosteroides pueden atravesar la barrera celular de manera pasiva, pueden interactuar en la superficie de la célula, de la membrana celular, para inducir efectos no genómicos, pero la mayoría de su efecto está relacionado con la interacción con el receptor de glucocorticoides en el citosol. Por este medio, los corticosteroides, nosotros inducimos efectos genómicos principalmente por tres mecanismos: al enlazarse directamente con los elementos de respuesta a glucocorticoides, o por interacciones entre proteínas y proteínas, o por un compuesto de elementos de respuesta a glucocorticoides, por enlazarse a estos elementos. Entonces, sabemos perfectamente cómo funcionan. En un tejido saludable uno puede ver aquí la sangre, el vaso sanguíneo con las células circulando, el tejido con la célula residente está esperando a cualquier daño al tejido y a las células epiteliales. Y cuando hay una ruptura en el epitelio, por ejemplo por bacteria, entonces va a haber la liberación de lo que se llaman los patrones moleculares asociados al peligro o patrón molecular asociado al patógenos, y estas moléculas van a estar activando las células residentes en el tejido, y estas células residentes van a liberar varios mediadores quienes van a promover la inflamación y principalmente van a promover el reclutamiento de células inmunitarias adicionales. Esto se llama la fase de alarma. En esta fase los glucocorticoides van a evitar el reclutamiento de células inmunitarias adicionales al inhibir la liberación de quimiosinas y la síntesis por parte de las células residentes en el tejido. Unas horas después de la exposición al glucocorticoide, el glucocorticoide va a inhibir más o evitar el reclutamiento de células inmunitarias al inhibir las integrinas y selectinas. Estas moléculas son mandatorias para los linfocitos que están circulando en el torrente sanguíneo para que atraviesen la barrera e ingresen al tejido. Después de unos días, entonces viene la fase resolutiva. En esta etapa los glucocorticoides de nuevo van a interactuar con los macrófagos en los tejidos y van a impulsar el aclaramiento de todos los restos celulares, ya sean de bacterias o de neutrófilos apoptóticos, para limpiar los tejidos. Y los glucocorticoides también van a estimular la liberación de IL-10 y TGF-beta. Esta molécula va a bloquear aún más la aparición de linfocitos que están circulando en el torrente sanguíneo, y finalmente la reparación del tejido o sanación de la herida. De nuevo los glucocorticoides van a modular esta fase impulsando la epitelialización excesiva o la deposición de colágeno excesiva, así como la angiogénesis excesiva. A nivel molecular, los glucocorticoides inhiben la señalización a través de los receptores de tipo TOL y en particular del receptor tipo TOL4. Y por ejemplo, aquí en el núcleo, los glucocorticoides con el receptor de glucocorticoides van a inhibir los factores de transcripción como AP1, también van a inhibir la síntesis de NF-κB, van a promover la liberación del inhibidor no específico de IκB para secuestrar IkB en el citosol. También van a bloquear IRF3, las vías de IRF3 y las vías de TRIF.
De la misma manera, los glucocorticoides, al interactuar con los elementos de respuesta glucocorticoides en el núcleo, van a, de nuevo, modular la estimulación de IRAK3, de la proteína IRAK3 y de DUSP1, la cual va a inhibir la MKK, la vía de la MKK. Los glucocorticoides también van a modificar y modular los linfocitos T. Por ejemplo, van a interactuar con la activación de células T a través de las células dendríticas. Entonces, en las células dendríticas, los glucocorticoides con el receptor de glucocorticoides, como se puede ver aquí, van a inhibir casi todos los pasos que promueven la activación de linfocitos T CD4 y van a estimular la liberación de IL-10 por las células dendríticas, las cuales van a bloquear la función de los linfocitos T CD4 positivos. Entonces, en resumidas cuentas, lo que se conoce actualmente sobre la interacción de los glucocorticoides con los linfocitos es que básicamente los glucocorticoides van a prevenir el reclutamiento de linfocitos T colaboradores 1 o de linfocitos T colaboradores 17, van a estimular los linfocitos T reguladores y los linfocitos T colaboradores 2. Entonces, promoviendo un cambio hacia una reacción antiinflamatoria dentro de esa reacción proinflamatoria. Y hoy no hay certeza sobre cómo los glucocorticoides interactúan con otras células, tales como las células o los linfocitos T colaboradores 9. Entonces, lo que es importante tener en mente cuando se está hablando de glucocorticoides para sepsis es que cuando las células inmunes, tales como los monocitos humanos, están expuestos a los glucocorticoides, como en este experimento, uno puede ver que hay más genes que tienen regulación positiva, los cuales se muestran en rojo aquí, que genes con regulación negativa, que son los que se muestran en verde. Entonces, el efecto es más de reprogramación de las células que de supresión de las células. Y de manera muy interesante, entre los genes que están con regulación positiva, uno puede ver que los racimos de los genes involucrados en la inmunidad innata y los genes que están con regulación negativa son los racimos de genes que están relacionados a la inmunidad adaptativa. Entonces, los glucocorticoides en la cabecera del paciente se ha resaltado su uso por la colaboración Cochrane en 2019, en donde la colaboración Cochrane resaltó el hecho de que los glucocorticoides pueden ser muy útiles para tratar pacientes para sepsis, ya sean niños o adultos. Y de hecho, esto estaba relacionado a evidencia contundente de una revisión sistemática que incluía más de 50 estudios controlados aleatorizados para corticoides para el tratamiento de infección severa y demostraban que los glucocorticoides se asociaban en una reducción de un 9% en el riesgo de muerte a un mes. El riesgo relativo era 0.91 con un límite superior de 95 intervalos de confianza que permanecían por debajo de 1. Entonces fue un efecto altamente significativo de los glucocorticoides en la mortalidad a un mes. De la misma manera, los glucocorticoides fueron asociados con una reducción sustancial en el riesgo de muerte en la UCI, una reducción sustancial en la muerte hospitalaria también. Entonces, ¿cómo debería administrar corticosteroides? Hay diferentes tipos de moléculas que están clasificadas o categorizadas de acuerdo a su actividad de glucocorticoides, mineralocorticoides, la actividad de estos también y de acuerdo a sus efectos no genómicos. La molécula de referencia sería hidrocortisona. Entonces, por ejemplo, uno puede ver aquí que la dexametasona y la betametasona son de lejos los glucocorticoides más poderosos, pero no tienen ninguna actividad de mineralocorticoides. Y si hay algún efecto no genómico que han sido descritos para dexametasona, no se ha descrito ninguno para betametasona. Entonces es muy importante saber cuál corticoide uno está utilizando para manejar pacientes, en particular para sepsis. Como ustedes saben, nosotros en Francia
llevamos a cabo 2 estudios controlados aleatorizados probando hidrocortisona en combinación con fluorocortisona en contra de un placebo. En el primer ensayo se publicó hace casi 20 años ya y demostró un beneficio de sobrevida significativo para los pacientes quienes recibían hidrocortisona más fluorocortisona, debido a que la atención en la UCI se ha transformado en las últimas 2 décadas. Nosotros hemos replicado el ensayo original con uno nuevo y ese fue publicado hace 2 años y reprodujimos de manera exacta el beneficio de sobrevida de la combinación de hidrocortisona más fluorocortisona. Interesantemente, el beneficio de sobrevida de hidrocortisona más fluorocortisona se mantiene a lo largo del tiempo hasta 6 meses y 1 año después de la aleatorización. Y este beneficio en términos de sobrevida no vino por sí solo, estaba asociado con un retiro más rápido de vasopresores, una disminución más rápida de ventilación mecánica y una resolución más rápida de la disfunción orgánica, como la que está valorada por la escala SOFA. En estos ensayos, la hidrocortisona más fluorocortisona no se asoció con ningún incremento en el riesgo de sangrado gastroduodenal o con infecciones secundarias, sin importar el sitio de la infección secundaria o nueva sepsis o nuevo choque séptico. Sin embargo, los glucocorticoides se asociaron con un aumento en los niveles de glucosa en la sangre y la actividad de mineralocorticoides se asoció con un incremento en niveles de sal en la plasma. Y también de importancia, los glucocorticoides se asociaron con un incremento en el riesgo de fatiga muscular adquirida o debilidad muscular adquirida al alta de la UCI. Entonces, un segundo ensayo se publicó al mismo tiempo, lo publicó Venkatesh y colaboradores, y como ustedes saben, el ensayo no halló beneficios de sobrevida significativos para hidrocortisona en comparación con placebo. También para la elección de la estimación puntual, esta fue por debajo de 1, entonces había cierta imprecisión con el límite superior del intervalo de confianza 95 que cruzaba el valor de neutralidad de 1. Sin embargo, en ese estudio, la hidrocortisona también se asoció con una resolución más rápida del shock, una duración menor de ventilación mecánica inicial y menos complicaciones incluyendo menos hemotransfusiones. Y hubo pocos pacientes quienes experimentaron eventos adversos en el ensayo adrenal. Entonces, ¿qué dosis y qué duración debería utilizar cuando administro corticosteroides a los pacientes con sepsis? De nuevo, volviendo a la revisión sistemática, el metaanálisis de Cochrane, uno puede ver que en esos que tienen menos de 400 miligramos al día de hidrocortisona o equivalente, que se administra al menos durante 3 días, se asoció con un beneficio de sobrevida importante y riesgo relativo de 0.91 y un valor P de 0.004 con poca heterogeneidad a lo largo de los estudios. Al contraste, los que tenían dosis de más de 400 miligramos por día por un corto periodo de tiempo no se asoció con ningún beneficio de sobrevida. Entonces tenemos que utilizar menos de 400 miligramos de hidrocortisona o equivalente por día durante al menos 3 días a dosis completa. Mirando a la forma en la cual se debería suspender el medicamento, uno puede ver que en los ensayos en donde el medicamento se suspendió sin una suspensión gradual hubo un beneficio de sobrevida significativo, mientras que los ensayos en donde se hizo la suspensión gradual no hubo ningún beneficio de sobrevida. Entonces, yo sugeriría que los corticosteroides tienen que suspenderse sin la disminución gradual. ¿A quién debería tratar? De nuevo, mirando los datos de la revisión sistemática y metaanálisis, uno puede ver que los pacientes más enfermos son los más probables que se van a beneficiar de corticosteroides. Esos son pacientes con choque séptico, que tienen un beneficio de sobrevida significativo, igualmente los pacientes con
síndrome de dificultad respiratoria aguda relacionada con sepsis y pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Debido a que el COVID-19 ahora está amenazando a todo el planeta, me gustaría dedicar un par de minutos hablando sobre el uso de corticosteroides para el COVID-19. A la fecha de hoy hay casi 14 millones de personas afectadas o infectadas con SARS-CoV-2 y ahora hay más de 600.000 muertes relacionadas con COVID-19 en más de 188 países. Sabemos un poco más ahora sobre la fisiopatología del COVID-19. Básicamente hay dos fases. La primera fase dura 4 a 7 días. Esta es la fase de replicación viral, en la cual la mayoría del daño a tejidos se relaciona directamente al virus. Y la segunda fase ocurre en la segunda semana y básicamente es impulsada por una respuesta inflamatoria, la cual causa síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y disfunción orgánica. Entonces, como ustedes pueden haber visto muy recientemente en el ensayo Recovery en el Reino Unido, que ha sido publicado en el New England Journal of Medicine, en ese ensayo los investigadores probaron dexametasona a 6 miligramos por día durante 10 días en pacientes hospitalizados para COVID-19. Y lo que hallaron en ese ensayo, hallaron un beneficio de sobrevida significativo para pacientes que estaban recibiendo dexametasona en comparación con la atención normal. Entonces, una reducción sustancial en el riesgo de muerte en un 17%, y este beneficio fue aún mayor para pacientes quienes tenían ventilación mecánica invasiva desde el inicio, en donde hubo una reducción del 36% en el riesgo de muerte a un mes. De la misma manera, los pacientes que estaban con soporte de oxígeno tenían su beneficio de sobrevida, mientras que los pacientes que no requerían ningún tipo de soporte respiratorio aparentemente no tenían ningún beneficio de dexametasona. Y uno puede ver en esta diapositiva que hay una interacción estadísticamente significativa de acuerdo a la severidad inicial de la enfermedad, cómo se evalúa con el soporte respiratorio, no soporte respiratorio, oxígeno únicamente y ventilación mecánica invasiva. Entonces uno puede ver que el beneficio neto de sobrevida mejoró dramáticamente y incrementó la sobrevida en pacientes quienes recibían oxígeno o ventilación mecánica invasiva y dexametasona. Entonces, finalmente, también hay cierto interés en personalizar el uso de corticosteroides utilizando el estado inmune de los pacientes. Esto es de Alemania, en donde tomaron pacientes de diferentes cohortes y analizaron la tasa de interferón gamma sobre IL-10 como representantes del estado inmunitario de los pacientes, y básicamente lo que encontraron es que en los pacientes con una tasa baja de interferón gamma sobre IL-10 había un alto riesgo de muerte sin corticosteroides, y eso se redujo dramáticamente con el uso de corticosteroides. Al lado izquierdo, en el diagrama de Bosque, uno puede ver que los pacientes con interferón gamma, con una tasa de interferón gamma sobre IL-10 de menos de 0.3 tenían un beneficio significativo de los corticosteroides. Utilizando las trazas omics, las trazas de transcriptomas, también trataron de descifrar qué pacientes podían beneficiarse de corticosteroides. Aquí, en el diagrama de la izquierda, uno puede ver un trabajo del Imperial College of London, donde identificaron un conjunto de genes que pueden categorizar a los pacientes entre un estado inmunosuprimido o inmunocompetente. Y sorprendentemente, en ese ensayo hallaron que las personas con una traza de transcriptomas de inmunocompetentes era más probable que resultaran dañadas por el uso de hidrocortisona en comparación con placebo. De la misma forma, Hector Wong en los Estados Unidos, en niños con sepsis, también sugirió que los pacientes en un estado inmunocompetente pueden resultar dañados por el uso de corticosteroides,
pero estos datos se basan en cohortes de tamaños muy pequeños y deberían tomarse con mucho cuidado. Entonces, para la práctica, yo sugiero administrar hidrocortisona 50 miligramos Q6 en combinación con fluorocortisona a través de sonda gasogástrica a una dosis de 50 microgramos por día. Hacer el tratamiento durante 7 días sin disminución gradual. Trate a los pacientes con choque séptico, con sepsis, con síndrome de dificultad respiratoria aguda relacionada a sepsis y con sepsis relacionada a la neumonía adquirida en la comunidad. No trate pacientes quienes responden a la prueba de estimulación con ACTH incrementando el cortisol en más de 9 microgramos por decilitro, ya que estos pacientes puede que no se beneficien de corticosteroides exógenos. Muchas gracias por su atención.